¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Roger González Presenta en esta modalidad desde casa y con la suerte de poder conectarme a diferentes partes del mundo y con diferentes personas que quiero y admiro. En esta ocasión estoy muy, pero muy emocionado porque ella tiene una gran historia. Ella es una gran cantante y seguramente tiene una historia maravillosa para contarnos. Son muchos años de carrera, son muchos discos, son muchos éxitos. Está conmigo Ana Torroja. Bienvenida, Ana. Hola, ¿qué tal, Roger? Y a todos los que están por ahí escuchando y viendo, claro. Hoy nos ven. Bienvenida a este espacio, Ana. Es difícil decirte esto se lo digo a todos mis invitados. Todos tenemos una historia, todos. ¿Cuál es la tuya? Y decirte a ti cuál es la tuya es como, wow, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empiezo? La verdad es que he contado tantas cosas tantas veces que seguramente me repita y algunos de los que estén escuchando o viendo la entrevista se lo sepan, ¿no? Y como decíamos antes, fuera del aire, tengo una historia muy larga pero muy mala memoria. Entonces, hay cosas que la gente me recuerda y yo digo, ¿en serio? ¿Eso me ha pasado a mí? Pero es preocupante, o sea, a veces me preocupa. Me identifico un poco contigo, también soy de las personas que tiene mala memoria, pero está bien a veces tener mala memoria para sobrevivir en esta vida. O memoria selectiva, que dicen, ¿no? Exactamente, pero me gustaría empezar, Ana, eres española, háblame un poquito de tu infancia, de tus padres y de tu inicio en la música, cuando estabas pequeña. Realmente yo soy como el patito feo de la familia, y ahora lo explico, porque tanto por parte de madre como por parte de padre, todos en mi familia son de ciencias, ¿no? Son matemáticos, sí, ingenieros la única que tenía así una vena un poco artística era mi madre, que pintaba muy bien, pero mi padre tocaba el piano, era su... Bueno, hablo en pasado porque ya no lo toca, pero digo, mi madre murió, pero mi padre sigue ahí todavía. Pero él, su meditación, o sea, su momento de relax era cuando llegaba a casa y se quitaba la chaqueta y la corbata y se sentaba al piano. Y yo, sin saber leer música ni nada, me encantaba eso de pasar las hojas. Yo le pasaba las hojas. Obviamente él me indicaba cuándo tenía que pasar la hoja, porque yo no leía música, ¿no? Pero ese momento para mí también era un momento de conexión con él, ¿no? Le encantaba la electrónica, le encanta la electrónica, y se hizo todo un equipo de música con unos speakers de este tamaño. Entonces, siempre ha escuchado música clásica y nos ponía a todos los hijos ahí a escuchar música. Son muchos ustedes, apagadas. ¿Verdad? Somos seis. Un montón. Un montón, sí. Bueno, antes es que eran un montón. Antes lo menos eran 4, ¿no? En aquella época. Ok. Pero yo nunca pensé en cantar, nunca pensé en que mi carrera o en que mi vida se iba a convertir en una aventura musical, nunca. Sí que sabía que no quería hacer un trabajo convencional, no quería hacer un trabajo que me tuviera encerrada de 8 a 3 o de 8 a 7, viendo las mismas caras todos los días. Eso sí que lo sabía, pero no sabía qué quería hacer, obviamente, cuando era pequeña. Pero mi padre, bueno, mi abuela, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque yo me puedo enrollar todo. O sea. Lo que tú quieras, Ana. Yo también tengo el tiempo libre, vivo la misma cuarentena que tú, así que tenemos todo el tiempo que quieras. Ok. Entonces, mi abuela era muy amiga, íntima amiga de la directora del Coro Nacional de entonces, en España. Y me llevaba a ver óperas y entonces la directora siempre me decía, tú deberías de cantar y estarías en el coro y tal. Y yo decía, pero es que a mí lo del coro ahí atrás como que no me gusta. Digo, no, a mí me gusta ser la protagonista, ¿no? Me acuerdo que estaba viendo La Dama de las Camelias en esa ocasión. Y yo quiero ser ella, la que está ahí. Y yo
iba diciendo cosas, pero ahí se quedaban, ¿no? Y luego decían que cantaba bien y que afinaba bien, y como siempre he sido muy tímida, lo sigo siendo aunque no lo parezca, porque luego la timidez se trabaja, Claro. pues, pues me hacían un trueque, me daban una galleta María a cambio ¿Sí? de que cantara una canción, ¿no? Entonces, pues ahí fueron mis primeros pinitos que obviamente pensé que se iban a quedar ahí, ¿no? Y bueno, después de ahí a 1980, 79-80, pasó un largo rato, estudié económicas, lo dejé, estudié decoración, lo dejé. Eh, Cuando tenía 14 años para 15, yo quería ser independiente económicamente A y temprana edad. sí, sí, no sé, eso es algo que yo creo que va en mi personalidad, me venía de fábrica, porque desde muy pequeña no quería depender de nada ni de nadie, ¿no? Entonces, lo que hice con 14 años más o menos fue empezar pues cuidaba niños pequeños, daba clases de español a suecos, pero en inglés. Ok. Y así me iba buscando la vida y luego me acuerdo que tenía una amiga que tenía una guardería y entonces hacía de chofer cuando cumplí 18 y Sí. ya podía conducir, entonces hacía de chofer. Yo creo que fue una de los momentos más estresantes de mi vida. ¿Por qué? Porque en aquella época no había cinturones y daba igual si llevabas a 6 niños, o sea, nadie te ponía un ticket por ser más de 5 en un coche, ¿no? Sí. Entonces era una locura, o sea, llevaba a un montón de niños y nadie te hacía caso y gritaban y te tiraban no sé qué y no sé cuánto. Yo acababa de aprender a conducir. Ajá. Entonces, para mí fue un estrés tremendo y te prometo que yo lloraba, me decías, hola, y solo del estrés. Dejé ese trabajo porque no me compensaba en absoluto y entonces empecé a hacer sustituciones de profesores de vez en cuando. Y más o menos ahí me fui buscando. Luego también monté un restaurante, Pasaste de todo, Ana. una tortillería. ¿Quién Con esta diría? misma persona de la guardería, montamos Ajá. una tortillería, se llamaba Don Huevón. Y, y era toda base de omelets, ¿no? Claro, aquí Sí. es la tortilla, no la tortilla mexicana, sino la tortilla española, ¿no? Y era Española. era a base de omelets. También, nada, duró unos cuantos meses y fuera. Hasta que al final pues llegó ese tren al que me subí, de la música. Antes de empezar con el tema de la música, que es la Uh-huh, parte más jugosa de tu vida, uh-huh. ¿cuál era el contexto histórico de España? ¿Cómo estaba España en esa época que tenías Bueno, 15, 16 años? claro. Yo nací con Franco, yo nací Ujú. en la dictadura. Recuerdo que, no sé por qué esa imagen la tengo tan presente, cuando murió Franco, obviamente no había colegio. Ese día y durante unos días no hubo colegio. Entonces yo me acuerdo con todos mis hermanos saltando en la cama emocionadísimos porque no había colegio, no porque se hubiera muerto nadie, pero porque no había colegio. Claro. Éramos demasiado pequeños para entender el contexto histórico y qué significaba la dictadura y obviamente después lo entendimos. Fue el comienzo de la democracia, Sí. un comienzo incipiente de la democracia. Yo de vez en cuando iba a algunos mítines, he tenido que correr delante de la policía en algunas manifestaciones, en fin, también tuve mi momento protestón o revolucionario. ¿Tenías conciencia a esa edad, 15, 16 años, lo que estaba ya pasando? Porque Sí. vivir en una dictadura es difícil y la sociedad Uh-huh. no está contenta y hay mucho miedo. O sea, Sí. es feo vivir. A mí no me tocó vivir en una dictadura. Sé que en Argentina, en Chile, en otros países Uh-huh. se ha vivido recientemente. ¿Tú cómo lo vivías Sí. a esa edad? Pues te digo, cuando estábamos inmersos en la dictadura, no éramos tan conscientes, pero una vez que murió Franco y empezó la democracia, que ya éramos
bueno, yo era ya adolescente, sí empecé a entender también, obviamente mis padres tuvieron mucho que ver en explicarnos de dónde veníamos y hacia dónde íbamos, y por qué la democracia era tan importante, ¿no? Sí. Porque se hablaba de libertad, sobre todo porque durante mucho tiempo habíamos estado atados prácticamente de pies y manos y con la boquita cerrada. Entonces, fue una explosión gigante de libertad que, ay, no sé, es como haber estado viviendo en un mundo gris y de pronto, pues como el cuadro este que tengo aquí atrás, de pronto ¡buah! Llega la primavera y se hace color y todo es vibrante y todo el mundo sale y todo el mundo quiere hacer cosas. Fue un momento muy, ay, ¿cómo te diría yo? Muy creativo en todos los aspectos, ¿eh? En el aspecto político también, ¿eh? Porque la democracia empezaba de cero, o sea, era un bebé para Claro. nosotros. Entonces, pues tuvimos que ir pues educándonos y educando también a vivir en democracia, ¿no? Y con esa libertad que ya podías vivir y que los Ujú. músicos y compositores y escritores y pintores y el arte en general en España explota, eh, la historia de que conoces en una fiesta a José María, de ahí inicia tu acercamiento más a la música, ¿eso es correcto? Ujú. Sí, realmente fue en una... Cuando lo digo la gente se ríe, pero es que fue así. O sea, ¿Cómo fue? éramos un grupo de amigas que nos colamos en una fiesta, Ok, en una fiesta en la que solo había chicos. ok. Porque íbamos paseando por la calle y esta fiesta o esta reunión de amigos era en un sótano, pero él tenía ventanas, entonces se veía lo que había abajo. Entonces, pues muy osadas nosotras, nos metimos en la fiesta, nos ¿Fue colamos. casualidad? Y O sea, obviamente, pues los chicos encantados, revolucionados, y allí pues conocí entre ellos a José. esto es Sí. como de película, porque el plan original no era ir a esa fiesta, o sea, pasaron No. ustedes y les llamó Uh-huh. la atención. Mira, en mi vida yo creo que los momentos más importantes y que han cambiado el curso de mi vida, pero así, ¡pum!, le han dado toda la vuelta, eh, no los he buscado yo, estaban ahí, era mi destino, ¿no? Sí. Y realmente fue así, veníamos, no sé de dónde veníamos, de algún lado vendríamos y íbamos paseando y nos lo encontramos. Y, y bueno, pues eso, entramos y entre otras cosas, pues conocí a José. Y ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue el primer acercamiento no, entre ustedes? ahí me falla la memoria. No me acuerdo, realmente no me acuerdo. Yo creo que fue fue un poco entre todos y pues le debí de llamar la atención y entonces se acercó y nos pusimos a hablar. Era muy ligón, José. ¿Y tú cómo eras? ¿Eras ligona o no eras ligona? Yo era ¿Eras muy coqueta? tímida. Mira, yo era, como te he dicho, seguía siendo el patito feo, porque íbamos con mi hermana, que era rubia, pelo largo, espectacular, mi prima, otra rubia, tipazo, no sé qué, yo era morena normal. Yo era la simpática, ¿no? Ok. Y, pero pues debía de caer bien, porque yo me acuerdo que mi hermana me decía que siempre le quitaba los novios. Digo, yo no hago nada, yo no hago nada. Yo pasaba por ahí. No, te prometo que no es mi intención nunca. Entonces, pero bueno, pues llamaba la atención de algunos, obviamente. Y en ese caso, pues supongo que llamé la atención de José. Y a partir de ahí, pues hubo un rollete así, ¿verdad?, de juventud. Y luego, pues nos hicimos muy buenos amigos. Y hicimos una pandilla, un grupo de adolescentes que patinábamos sobre hielo, salíamos por ahí, en fin, pues lo que se hace a esas edades, ¿no?
Y a partir de ahí, porque él también como músico, como compositor, te puso el ojo también para hacer el dueto y empezar la música juntos. Bueno, fue en una de esas fiestas guateques. ¿Aquí se conoce esa palabra? ¿No? ¿Qué es? ¿No? Los guateques era como se llamaban a las fiestas en los años 70 sí, 70, por ahí. ¿Qué Luego tipo de fiestas, Ana? No, pues eran fiestas en casas, Ok, ok. normalmente, o en casas o en locales, ¿no? En locales así de... la gente se llevaba su música, su bebida y José siempre se llevaba su guitarra. Sí. Entonces, su forma de ligarse a las chicas era cantando. Entonces, Todavía se hace hoy en día. También, sí. y, y entonces, en una de esas fiestas, pues no sé por qué él empezó a cantar una canción de América, del grupo América, que se llamaba Horse with No Name, y empezó a cantarle, y entonces, pues igual, accidentes de la vida, destino, llámalo X, me preguntó y me dijo, oye, ¿por qué no me haces aquí unas armonías? Yo no había cantado, que yo recuerde, no había cantado nunca antes con él. Sí. Entonces, pues como nos gustaba más o menos la misma música, pues nada, pues me puse a hacer las armonías de la canción y a partir de ahí, yo no sé si él ya lo tenía planeado, ellos lo tenían más planeado que yo, El porque grupo. José y Nacho, porque ellos sí querían ser músicos, los dos querían dedicarse a la música y componer, pero en su casa lo tenían más complicado, porque era eso de que la música estaba relacionada con las drogas y todo eso que se decía, que se pensaba antes y que yo Claro. que no siempre es así. Obviamente sí ha sido así, sigue siendo así, pero no siempre es así. Exactamente, sí. Entonces, ¿qué pasó? Que pues por alguna razón ellos llegaron a mi vida, yo llegué a la suya y a partir de ahí, obviamente conocí a Nacho también, que tenía un grupo de música así más rockero, y empezamos a jugar. José cantaba, yo hacía los coros, Nacho tocaba la guitarra y íbamos tocando en algunos bares, en universidades, en festivales así pequeñitos de estos de universidades. Y así nos fuimos más o menos buscando la vida, así de ¿Cómo era, poquito a cómo, poquito. cómo era la dinámica de ustedes? O sea, ¿qué papel jugaban en el grupo Ana, José María y Nacho? ¿Cómo era la dinámica creativa de ustedes? Nacho y José componían dos tipos diferentes de música siempre. Los dos hacían dos músicas diferentes, que yo creo que eso fue un poco el secreto de que el grupo abarcara, ¿no?, a generaciones tan diversas, ¿no? Porque José era mucho más adulto en su forma de escribir y Nacho era mucho más divertido, ¿no? Mucho más Sí, juguetón, ¿no? claro. Y yo al principio era la corista, porque José cantaba. Hasta que en una de esas visitas a una casa de discos, pues alguien que al final se fijó en nosotros y vio un poquitito más allá, porque en aquella época decían que las mujeres no vendían. Ah, no puedo creerlo. ¿En serio? Sí, ¿No había sí. ninguna artista española en ese momento muy fuerte? Ana Belén, Ajá, Janet, pero eran más como solistas. Y también había ciclos, ¿no? Ángela Carrasco, me acuerdo también. gran nombre también, claro. Sí, sí, pero te digo, eran más como solistas. Grupos con mujeres al frente Sí. no había, no había en esa época y a partir de ahí ya empezó a haber. Pero casi que fuimos en la música en español, ¿eh? O sea, fuera sí, fuera de España sí que había, en Inglaterra e incluso en Italia no estoy segura. Inglaterra sí. Y nada, a partir de ahí, pues esa persona que vio un poquito más allá dijo que tenía que ser yo la que cantara.
¿Y cómo tomaron la noticia José y Nacho? Pues esas de esas otras cosas en las que me falla la memoria. Supongo que bien, porque ellos querían... A José le encantaba cantar, pero ellos lo que querían era hacer música. Entonces yo creo que fueron más prácticos y dijeron, bueno, si al final esta es la fórmula en la que podamos hacer música y que nuestro sueño se haga realidad, pues vamos adelante, ¿no? Y yo obedecí. O sea, yo realmente es que no me busqué nada de lo que me estaba pasando. Entonces, pues dije, ok, ¿no? Va. Vale, no sé dónde me estoy metiendo, pero vamos para allá. Me encanta porque hasta ahorita lo que llevamos platicando, Ana, yo creo que la gente que nos está escuchando y viendo se va dando cuenta que tu vida te ha presentado tantas cosas y nunca te has forzado, has fluido. Eres una mujer que ha fluido en la vida y te ha ido muy bien y hay que aprender mucho lo que estás contando ahorita. Sí, yo creo que yo soy soy de esas personas que piensa que las cosas están ahí para uno, que cree mucho en el destino. Obviamente que tienes que ver esa oportunidad y en tu decisión está el que tu destino vaya por un lado o por otro. Y luego trabajar Claro. mucho, porque nadie te regala nada, nadie. Pero es verdad que sí, o sea, yo fluyo, o sea, soy, alguien de una disquera me dijo una vez que soy como un camaleón, Sí. porque sí, porque me adapto muy bien a todas las circunstancias. En este caso, por ejemplo, en la cuarentena, o sea, hay días en los que uno está un poquitito más revuelto, ¿no? Y como que con ganas de salir así, ¡buah!, corriendo, pero sí que estoy disfrutando de tener tiempo, de no tener prisa, de que no haya compromisos ni obligaciones. Si comemos a las 5, comemos a las 5. No sé, y estoy haciendo cosas que hacía mucho que no hacía, la verdad. Concuerdo contigo. Ana, me gustaría platicar del 86 al 92, que es como el gran momento de Mecano. ¿Cómo fue tu vida, tanto profesional como personal, en ese momento en que se convirtieron pues, en el grupo español que más discos vendía en todo el planeta? O sea, realmente tocaste la cima del éxito con esta banda histórica. Tocamos el cielo, como dices tú, pero me costó mucho, o sea, no es la forma en la que lo quiero decir. Iba a decir, me costó mucho volver a bajar a la tierra. No, siempre he tenido los pies en la tierra, pero nunca imaginé que el tocar el cielo, el tener ese éxito, iba a vaciarme tanto e iba a hacer de mí alguien que yo no era. O sea, por un lado, fue maravilloso, pero teníamos que dedicar el 100% de nuestra vida al grupo porque así lo exigía el éxito, ¿no? Eso es un Claro. poco el precio que pagas. Y yo dejé de ser yo. Ya no podía salir a la calle como a mí me gustaba, sin tener paparazzis detrás que quisieran saberlo todo de mí, o incluso los fans. Es verdad que el fenómeno fan hoy en día ya es mucho, o sea, ya se entiende y siempre ha habido fans, pero en España el fenómeno fan así de groupie creo casi que empezó pues por ahí, ¿no? De los años 80, ¿no? Sí. Entonces, la gente no respetaba esa línea o te veían como, pues eso, como su ídolo, como lo que eras para ellos, su ídolo, pero no se daban cuenta que también eras persona, por otro lado, eres. Y para mí yo me convertí casi en alguien agorafóbico. No quería salir a la calle. Cuando alguien me miraba, me
me molestaba mucho, o sea, no me gustaba ser observada. Soy una persona muy, muy introvertida y muy celosa de mi intimidad, entonces me trastocó todo, ¿no? O sea, y fue algo, como hemos dicho antes, que no fue buscado y obviamente nunca imaginamos que íbamos a llegar donde llegamos. Con lo cual fue todo tan intenso y tan veloz que yo no tuve tiempo de asimilarlo. ¿Y quién te acompañaba en este proceso? Se escucha muy, muy difícil, Ana. Ujú. ¿Quién estaba contigo para bajarte a la tierra, para poder platicar de otras cosas? Eh, ¿quién era esa persona? ¿Quién estaba para ti en esos Mi momentos? madre, mi ¿Le madre. entendía, ella entendía lo que les estaba pasando y ella sí te traía a la tierra? Sí, cuando digo me traía a la tierra es como me volví a reencontrar conmigo misma, Claro. ¿sabes? O sea, era como que Ana de Mecanos había engullido a Ana Torroja, a Ana, Sí. ni siquiera Torroja, ¿no? Y eso es algo que obviamente no estaba en mis planes de vida, sobre todo por personalidad y como fui aprendiendo por el camino, porque para mí todo fue un aprendizaje, o sea, todo, desde empezar a cantar, desde grabar, desde eh, pues recibir canciones de uno, de otro. Había veces que las canciones, yo no me identificaba tanto con ellas, pero tenía que hacer las mías, entonces era un trabajo extra. En fin, fue muy bonito, pero también tuvo su parte difícil y dura. Y mi madre era con quien hablaba, y mi hermana, la que me sigue, eh, porque en ese momento tenía pareja, pero no entendía mi trabajo, que esa es otra. Esa es otra dificultad de esto. El hecho de que la mujer tenga más éxito que el hombre, Y menos en esa época, en los ahora está 80. mejor visto. Sí. Por eso, menos en esa época. Ahora sí, ¿no? La mujer también puede salir a trabajar y de hecho eso lo admira la pareja, ¿no? Pero entonces era difícil. Y el hecho de que yo fuera tan independiente y ahora para allá, y ahora viajo, y ahora vengo, y no había celulares, ni había redes sociales, entonces cuando podías llamabas y cuando no podías pues no llamabas, porque además los shows se hacían a las 2 de la madrugada, a las 3. Era, era difícil de manejar y obviamente esa relación se acabó, porque ¿Y pasó en no... algún momento en tu mente decir, quiero salirme de esto? ¿O seguiste firme con el grupo y con la idea y saber lo que conlleva la fama y el éxito? ¿O sí me, pensaste terminarlo? yo disfrutaba de cantar y de subirme a un escenario. Sí. Era lo único que disfrutaba. O lo que más disfrutaba. También disfrutaba de viajar, aunque muchas veces los viajes eran llegar a un hotel, cantar y volverte, ¿no? Pero me gusta mucho viajar, entonces, bueno, cuando tenía la oportunidad como cuando venías a este lado del mundo, ¿no? Cuando empezamos a venir a Sí. México, pues obviamente venías con más tiempo, porque tenías que cruzar el charco y los viajes son largos y, y entonces ahí sí me daba tiempo a pasear, a conocer y eso lo disfrutaba muchísimo. Pero o sea, me costó. Yo seguía ahí porque no había otra forma, o sea, no te podías bajar. O sea, Oh, ok. no había paradas, no había cómo. Eran muchos intereses, mucha gente implicada eh, y no podías, o sea, Mecano era superior a cualquiera de nosotros tres, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, llegó un momento en el que tuve que parar porque no tenía voz. Ana, tú me estás contando ahorita cómo dejaste de ser Ana, la mujer que tú eras, por Ujú. meterte en este papel de esta banda. ¿Qué pasaba con José y con Nacho Cano? Porque se transformaron desde que iniciaron la carrera como Mecano hasta llegar al tal grado de éxito. ¿Cómo se transformó ustedes personalmente?
realmente la diferencia aquí está en que ellos sí querían. Ellos sí estuvieron buscando, ellos sí, o sea, eran músicos desde que nacieron y querían hacer música y querían tener éxito. Y querían que Aunque su pase lo música... mismo que tú pasabas, que no podían salir a la calle, que No, todo lo que eso. a ellos les gustaba. A Nacho más que a José. José Sí. también era un poquitito más ermitaño como yo, pero le gustaba, les encantaba sobre todo porque ligaban muchísimo. O sea, no había que esforzarse, o sea, directamente tenían ahí a la plana A mayor, así, todos. Claro, claro, claro. a todas, pues para ellos era un disfrute. Yo normalmente, había veces que sí me quedaba después de los shows, si lo que había me apetecía, pero normalmente era de las que me iba a mi cuarto porque pues yo tenía mi pareja, soy de las fieles, entonces pues soy de las fieles hasta que se acaba la historia, claro. Entonces, Claro, claro. pues decía, ¿qué hago yo aquí? ¿No? ¿Qué pinto yo aquí? Y además prefería estar calladita porque ahí sí que eran shows uno tras otro, o sea, hacías 100 y pico shows o más. Había veces que hacíamos 3 shows, matinal, por la tarde y por la noche de madrugada. Wow. Entonces o a lo mejor hacías un show en un sitio, agarrabas el coche y te ibas hasta no sé dónde, cuántos kilómetros para hacer el show a las 2 de la madrugada de las fiestas de no sé dónde. Entonces era bastante agotador, con lo cual yo prefería dormir y descansar la voz. Ellos disfrutaban la fama. Te digo que Nacho la necesitaba. Ok. Nacho siempre la ha necesitado, siempre le ha gustado. Siempre, siempre, siempre. Si no la reconocía a alguien, como que se sentía mal. Y José y yo éramos un poquito más, pues eso, más para adentro. Nos Dejando a tu lado, gustaba, somos más reservados. No quiere decir que no nos apetezca pasárnoslo bien y no nos hayamos ido de fiesta claro, y todo claro. eso sí, por supuesto, pero sobre todo a la hora de trabajar yo era la aburridamente responsable. Dejando a tu lado humilde, Ana, porque veo que eres una mujer muy humilde, con los pies en la tierra. Sabes lo importante que ha sido Mecano en la música, en nuestro idioma y en la música en general. Uh-huh. Eh, ¿Tienes conciencia de lo que fue Mecano, de lo que fuiste parte y de lo que aportaste a la música? ¿Y cómo lo ves? Sí, por supuesto. O sea, hay veces que se me olvida, ¿sabes? Hay veces que la gente es la que me lo recuerda cuando me dicen cosas bonitas o te paran por la calle o cuando ves que llevas 40 años en la música y aún hoy las canciones de entonces están igual de vivas y las escuchan los niños que hoy tienen 5, 7, 12, que has traspasado generaciones y que has formado parte de la banda sonora de mucha, mucha, mucha gente. Mira, yo, si algo me llevo de todo lo que he vivido y que sigo viviendo, y espero que por un rato más, es hacer feliz a la gente y formar parte de ellos a través de algo que para mí es mágico, que es la música. O sea, cómo cada uno tiene su película, ¿no? Ujú. Y cómo una canción a lo mejor en un momento dado para uno significa algo triste y para el otro significa algo alegre. Eso me parece increíble. Pero ya solo cuando llega la gente y te da las gracias, ¡buah! Ya no quiero más, no necesito más. ¿Cuál es tu canción favorita Ay, de esa época? No, es supongo que hay imposible. muchas, pero dime una que te fascinaba cantar, que te emocionaba cantar, que esperabas el momento del concierto para cantarla. Uy, no sé, me cuesta tanto olvidarte. Me encantaba Arco a Venus, porque la energía que tiene siempre me ha gustado mucho y además siempre, y eso ha seguido siendo así, eh, es el final del show, o casi casi el final del show. Y lo sigo manteniendo porque es una canción con tanta energía
que es que no tiene otro sitio, no puede estar en otro sitio de setlist. Ok. Y también también me gustaba porque implicaba el final del show y las sonrisas de oreja a oreja de todas las caras que veías ahí en el público. No, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Y cuando la gente te dice lo que ha disfrutado y la música te hace vivir en el presente y te hace descansar esta parte de nuestro cuerpo tan complicada que está todo el día trabajando, todo el día trabajando. Y la música, igual que el deporte, te hace estar en el momento presente. Por eso sienta tan bien. Oye, Ana, en el 92 inicias tu carrera como solista. ¿Por qué tomas la decisión de empezar una carrera solista? Pues fue un poco obligado, la verdad. ¿Por quién? Fue por mí. O sea, era necesario. Mira, como te dije antes, tuve que parar de cantar porque me quedé afónica en un show y como no, por frío, como no podíamos parar, fui forzando la voz y al final tuvimos que dejar varios conciertos, cancelar varios conciertos, ¿no? ¿Nódulos o qué era lo que tenías? No. Al final no fue solo un problema, o sea, el problema físico, que fue una afonía, se convirtió en un problema de inseguridad mental. ¿Ah, sí? Sí. Sí, porque en esos conciertos que teníamos que hacer sí o sí, porque eran muchos conciertos y no podías cancelar todos, yo sabía que no estaba bien y más o menos con técnica los medio sacaba, pero no estaba bien, entonces eso me hacía sentir insegura. Y además José creía que era mejor decir que yo no estaba bien y yo creía que era mejor no decir nada. Sí. Total, que al final siempre decía que yo no estaba bien y yo, pues eso ya mentalmente te deja tocado. Te comiste la historia. Me comí la historia. Y la verdad es que el público se portaba increíble y se lo cantaba todo y yo hacía lo que podía y así más o menos yo creo que cancelamos como 4 shows o como mucho. Y el último lo hice, no estaba bien tampoco, en Valladolid, en España, y lo hice, terminó y ahí ya paré. Y paré por necesidad. Mi profesor de canto en aquel momento me dijo, olvídate de la música, vete, no cantes más, descansa y ya volverás. Y me fui a Nueva York. ¿Cómo tomaron la noticia José y Nacho? ¿En qué momento se los dijiste? ¿Cómo fue la situación? Pues la tomaron bien, porque yo creo que como no habíamos parado en esos 11 años, sí, 11 años, realmente todos necesitábamos un descanso, ¿no? Y Nacho quería hacer sus discos instrumentales, José quería hacer su otra faceta musical que era ópera y música clásica y yo quería olvidarme de todo y quería irme a un lugar donde nadie me conociera ni me reconociera y poder ser yo o volver a ser yo, Ana, a secas otra vez. Sí. Entonces me fui a Nueva York a vivir, estuve viviendo allí 2 años. ¿Y cómo la pasaste en estos 2 años? Después de, ha de ser muy difícil para tu mente decir, yo vivía de una manera y ahora totalmente lo opuesto. Por más que lo querías, como me acabas de decir, ¿cómo lo tomó tu mente y tu cuerpo? 2 años alejada de todo. No se quejó nada. Lo necesitaba. Realmente lo necesitaba. Yo creo que fue lo mejor que pude hacer. Me fui, me acuerdo que alquilé un apartamento frente al río Hudson, así que se veía la puesta de sol espectacular. Sí. Sin nada, no tenía nada, no tenía muebles. Entonces, allí me alquilé un sofá cama y me compré una mesa de cajoncitos para poder guardar 4 cosas de madera de pino.
me compré unas pinturas, una cajita colombiana donde guardas las pulseritas y los pendientes y eso, toda pintada de flores. Y entonces lo que hice fue una semana, fue como una meditación, fue como una sanación. O sea, realmente... Desintoxicación. Desintoxicación. O sea, me puse la cajita llena de flores, mi mesa de cajones de madera de pino, me compré pinturas y copié todo, las florecitas, no sé qué. Entonces estuve toda una semana pintando, bajaba al gimnasio y bajaba a comprarme comida, pero no tenía ganas de... Necesitaba estar conmigo. Claro. Porque esta profesión es de mucha entrega, ¿no? Y realmente me había vaciado, necesitaba volver a recuperarme, como te he dicho al principio, ¿no? Pero bueno, seguiste en la música en el 92, el álbum que haces y que presentas en Londres. ¿Cómo fue el proceso de hacer este álbum? El 97. 97. ¿El mío de solista? ¿Te refieres? Sí. Pues bueno, llegó un momento en el que ya el cuerpo me pedía marcha, ¿no? me pedía cantar, me pedía salir, subirme a los escenarios, me pedía salir. Entonces, Nacho seguía trabajando en su disco instrumental, José en su ópera, y empezó a llevar más tiempo esos dos trabajos de Nacho y José, mucho más tiempo del que originalmente pensábamos. Entonces dije, pues yo no quiero esperar. Así que, ¿qué hago? Pues voy a hacer un disco. Pero voy a hacer un disco, pensé que se iba a quedar ahí. O sea, hacer un disco mientras ellos terminaban sus historias, ¿no? sus proyectos. Entonces, bueno, cuando tomé la decisión me di cuenta de que me había metido en un berenjenal, porque dije, vale, llevo 11 años en los que no he tenido que pensar de qué quiero hablar, cómo lo quiero contar, qué tipo de música quiero hacer, qué músicos voy a elegir para grabar, dónde, con quién, ¿sabes? Todas esas decisiones que realmente no, pues José grababa sus canciones con un ingeniero, Nacho con otro, luego se hizo su estudio, en fin. El caso es que no me tenía que preocupar por nada de eso y de pronto cuando me di cuenta dije, wow, ¿y ahora? ¿Y ahora por dónde empiezo? ¿No? Ajá. ¿Por dónde empiezo? Y ¿Qué música querías hacer? ¿Qué querías decir para a este disco como solista? Quería hablar en femenino. Okay. Quería cantar en primera persona. Quería hablar como mujer. Y bueno, pues ahí fui, yo no escribía entonces pues fui buscando canciones por aquí, por allá. Y A Contratiempo, que fue la primera canción como solista, el primer sencillo que salió, yo recuerdo que la primera vez que dije, vaya por Dios, qué tonta estoy, paré la grabación porque Ajá. dije, no, espera, sería vaya por Dios, qué tonto estoy. O sea, como que tan acostumbrada. Me descuadró y luego también empecé a sentir pudor porque dije, uy, estoy hablando en primera persona. Me empecé a sentir más vulnerable y me dio muchísimo vértigo. Eso al principio me dio mucho vértigo y dije, y luego obviamente Mecano pesaba mucho. Entonces no podía hacer cualquier cosa. Entonces era todo una duda constante. ¿Estará bien esta canción? ¿Les gustará a la gente? ¿Y si no les gusta? Y no sé qué y tal. Al final grabé y no me arrepiento de ningún disco y todos los que he hecho los quiero al 100% así como están. No cambiaría nada. Sí. Pero creo que es una de las joyas de mi carrera, o sea, de los discos más bonitos de mi carrera en solitario. Eso fue en el 97, Ana. Sí. Salió en el 97, pues yo creo que lo grabé en el 96 en Londres. Uh-huh.
¿Por qué en Londres? Pues porque el productor, que nunca me acordaré cómo se llama, Pero se lo agradecemos. había producido el XX de Miguel, Sí. de Miguel Bosé. Y bueno, yo era muy fan de Miguel musicalmente hablando y ahora soy fan y amiga de su persona también, ¿no? Pero me gustaba mucho lo que hacía, entonces pues busqué a este productor y me fui allí. Lo grabamos en un estudio que había como a las afueras de Londres, que era una casa antigua, como unas caballerizas, así era un sitio muy, muy bonito, así en el campo, Sí. y ahí vivíamos todos. Ahora, Ana, explícame este momento de la historia. En el 97 sacas este álbum, pero en el 98 se vuelven a juntar Nacho y José. ¿Para qué? Con qué sentido se volvieron a juntar? Teóricamente, para hacer un disco, para hacer una gira y para continuar. ¿Pero tú querías continuar otra vez? A mí me hubiera gustado tener más tiempo de vida para ese disco. Me había costado tanto decidirme, me había costado tanto hacer ese disco, me parecía que era un trabajo muy bonito y de hecho ha sido de los discos más vendidos de mi carrera, o el disco más vendido, que, que me dio mucha rabia que solo le permitieran un single. Salió solo a contratiempo y después de eso, y Mecano era demasiado grande comparado con Ana Torroja, con lo cual era imposible decir que no. Claro. Y fue difícil, ¿eh? Fue difícil porque para mí, no sé, fue como faltar al respeto a ese trabajo y casi te diría que a mí como persona, de no esperar a que yo terminara ¿no? la vida, el ciclo de ese disco, ¿no? Con sus singles, con su gira y todas esas cosas. Y bueno, pues no fue así. Entonces grabamos el Ana, Nacho y José, era, ¿no? Sí. Con algunas canciones nuevas. Se suponía que íbamos a hacer una gira y al final pues ocurrió lo que yo creo que ya todo el mundo sabe, que en aquellos premios que nos dieron en España el premio a la trayectoria, pues José dijo que dejaba el grupo. ¿Era una decisión de Entonces, los tres o era una decisión no, solo de él? no, fue una decisión de él personal, con todo el sentido, la verdad, porque sus razones eran importantes. Obviamente para nosotros fue una sorpresa porque no sabíamos nada. También el momento fue extraño porque Inoportuno. nos estaban, bueno, no sé, él a lo mejor pensó que era oportuno, pero fue como una ducha de agua fría para todos los que estábamos allí. Y ya, hasta hoy. ¿Eso Hasta hoy. quebró un poquito la amistad? Dejó un sabor amargo, más que romper la amistad, fue que dejó un sabor amargo, porque para Nacho y para mí, cada uno por razones diferentes. En mi caso, porque se había parado la vida de mi primer disco en solitario por algo que se iba a hacer de Mecano, una gira, un disco y tal, y al final se pararon las dos cosas, entonces como que se truncaron esas dos cosas. Y fue una sensación extraña. Yo recuerdo haber llorado, por supuesto, porque además decía, ¿por qué? O sea, a ver, ¿por qué ahora? ¿No podías haberlo hecho antes o después? Claro. pero no. Pues para él era ese el momento y así fue. Pasando ese momento que no está tan bonito de la vida ni la carrera, el año Bueno, siguiente retomas la música. La música siempre ha sido parte de ti. ¿Qué querías hacer? Después de que ahora sí terminó la historia de Mecano, ¿qué querías hacer tú como solista? mira, quería divertirme, quería disfrutar, quería hablar de cosas que no había hablado hasta ahora. Quería empezar a escribir letras, sobre todo. Me gusta mucho escribir las letras.
Y en ese segundo disco escribí varias canciones. Quería jugar. Yo creo que mi niño interior siempre ha estado muy, muy vivo, o mi niña, y realmente necesitaba crear. A mí me gusta crear, inventarme cosas, jugar, que es un poco sí. la creatividad es jugar, ¿no? Y realmente lo que ocurrió es que, como no tenía un estilo concreto, sino que mi voz unificaba todos los estilos, porque al ser una voz tan personal, pues cualquier cosa que cantara ya se sabía que era yo. Claro. Pues empecé a hacer los discos según el momento, según mi momento vital, ¿no? Sí. Y había hecho mucha música electrónica, entonces quería hacer música más acústica. Entonces fui probando cosas diferentes con un disco, con otro, con más o menos acierto, con más o menos éxito. Pero como te he dicho antes, yo los escucho, no los escucho muy a menudo, pero cuando los escucho, cada disco no cambiaría ni una coma. O sea, lo que está ahí es porque tiene que estar con sus errores y con sus aciertos, pero tiene que estar, porque es mi yo de ese momento. Claro. No, creo que soy una persona honesta en la vida en general y en mi trabajo también. Cuando me decían, ¿por qué no haces esto? Tendrías que hacer aquello y habla de esto. No, porque yo tengo que defender eso después. Tengo que cantarlo, tengo que hablar de ello, tengo que sentirlo. sentirlo, creérmelo, ¿no? Para poder transmitirlo como algo de verdad. Entonces, pues la verdad es que ahí tenía mis rifirrafes con las disqueras. Claro, me imagino. Porque siempre me he salido con la mía. Soy muy cabezona, soy muy cabezona, pero cuando sé lo que quiero voy a por ello así al 100%. Entonces, no había de otra. Y es verdad que a veces se gastaban dinero y luego no lo recuperaban porque el disco no funcionaba, pero era lo que yo quería hacer. Eso es importante, eso es un buen mensaje. Sí. Oye, Ana, ahorita estabas hablando de Miguel, que lo conociste, que lo admiraste y ahora que eres su amiga. En el 2000 haces una gira con él. Platícame un poquito de esa cercanía ya profesional con Miguel Bosé. Bueno, pues la verdad es que fue la primera vez que me subí a un escenario sola. Iba acompañada por él, ¿no? Pero después de la última gira del 92. No me había subido a un escenario desde entonces. ¿Cómo te sentías? Sola. Pues mira, bueno, aprendí muchísimo. O sea, todo lo que cuando me lo propusieron, obviamente yo no conocía a Miguel como le conozco ahora, ¿no? Nos habíamos visto, sí, pero cruzado, pero no éramos amigos. Pero sí era muy fan. Entonces, imagínate la primera vez que voy yo a ver a Miguel. Y además para escribir una canción juntos, con las canciones que escribía él y con las letras que escribía él, y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué? Pero como es una persona tan generosa, cuando yo íbamos escribiendo la canción de Duele el amor, iba a decir yo. Esa es de Alex. Esa es de Alex, sí. Ahí. Corazones, que no me salía la palabra. Cuando empezamos a escribir juntos, yo escribía y entonces muy tímida le enseñaba así como la hojita y le decía, ¿qué te parece esto? Está genial, no sé qué, sigue por ahí, no sé cuántos, tal, no sé qué. Guau, y al final hicimos esa canción juntos. Miguel me ayudó a creer en mí, realmente. Y a dos cosas muy importantes, a creer en mí, no, a tres. A saber decir que no. Ok. Y a no tener miedo a equivocarme. Es que Miguel tiene una personalidad de cuidado. Sí. Es un buen maestro para aprender a decir que no. Mucho, muy, muy buen maestro. Y yo soy una persona que en general no me gustaban,
ahora sí, no me gustaban los conflictos. O sea, no es que ahora me gusten, sino que no les tengo miedo. Claro. Tenía miedo a los conflictos y entonces nunca me movía más de esto, ¿no? Entonces, pero después ya, una vez que arranqué con él, para mí fueron 2 años súper divertidos, lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo y yo creo que aprendí pues lo que soy hoy. De aquel Entonces, momento en que lo conociste. obviamente he ido creciendo y él cuando me ve y me ve en escenarios y eso, pues me lo dice, ¿no? Dice, mira, ¿quién te iba a decir a ti o quién me iba a decir a mí? Bueno, después de esta gira y de trabajar con Miguel Bosé, vienen varios éxitos en tu carrera y me gustaría ya venirme a ahora, 2019, Llama. Háblame ahora de tu música en este momento de tu vida, en la actualidad. Pues mira, cuando arrancó, cuando empecé a buscar qué más podía hacer, porque esa es otra cosa, me complico la vida. Entonces, no me gusta repetirme y no me gusta, si algo ha funcionado, no me importa. Es de ese momento, como te he dicho antes, y este momento es otro, ¿no? Entonces, siempre trato de buscar y de hacer cosas diferentes cada vez. Pero he hecho tantas cosas que no sabía muy bien por dónde quería ir, ¿no? Y como siempre, y como hemos empezado la conversación, el destino volvió a estar presente ahí, porque desde España me llamaron para decirme que había varios DJs, productores, DJs, artistas también ellos, españoles que querían trabajar con una voz del pop español y que habían coincidido todos en mi voz. Por supuesto. Entonces, cuando me llegó esa propuesta dije, eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que quiero, eso es lo que me ilusiona, porque necesito emocionarme e ilusionarme con los diferentes proyectos y aventuras, porque si no, estoy muy bien en mi casa y me lo paso muy bien también, y haciendo de madre y de muchas cosas. Entonces, realmente no tengo esa necesidad de salir a la palestra si no es con algo que me emocione mucho. Claro. Y bueno, pues me fui a conocer a cada uno de los distintos DJs, nos pusimos a trabajar en canciones, hicimos demos y ese es el último trabajo, que todavía no tiene disco. Iba a salir el disco ya, pero este bichito pues nos ha dejado retrasado. Un poco, sí, nos ha dejado un poco a todos en stand-by. Pero bueno, he de decir que dentro de, yo creo que para finales de este mes, principios del otro, habrá una cancioncita por ahí que soltemos con una sorpresa importante. Ana, es un honor, de verdad, te lo digo de todo corazón, platicar contigo porque he crecido con tu música desde niño. Es increíble que pase tu música actualmente en Exa FM. Sí, y que sigues gracias. vigente. Muchas gracias. Y que sigues vigente y como me dijiste, eres un camaleón. Estás ahí en el momento pasa la música, pasan los géneros y sigues ahí. Para terminar esta entrevista, Ana, algo personal, ¿qué te ha enseñado a ti la vida en todos estos años de vida y con tu historia de vida? ¿Qué te ha enseñado a ti la vida? Que no hay otra forma de hacer las cosas, cualquiera que sea el trabajo, que entregarte en cuerpo y alma y al 100%. Las cosas a medias no sirven y hay que ponerle todo el cariño que se pueda. Trabajar mucho, porque hay mucha gente que me pregunta a veces, pero yo es que quiero ser, digo, pero ¿estás dispuesto a esto, a esto, a esto, a esto? Hay que hacer ciertos sacrificios, hay que esforzarse, hay que trabajar, pues como en cualquier profesión, ¿no? Esto no es jauja. Esto es un trabajo.
serio. Divertido, No, pero serio. no vas a dejar la música, pase lo que pase, ¿verdad, Ana? No creo. No sé si la utilizaré en distintas formas y fórmulas, pero no creo. Es muy importante en mi vida. Gracias por esta llamada, Ana. Te mando un abrazo muy grande. No tenía el gusto de haber platicado contigo, pero me llevó un gran momento de mi vida haber estado escuchando tu historia. Muchísimas gracias y bueno, ahora ya sí nos saludaremos cuando nos crucemos por ahí. Ahora sí. Gracias, Ana. Gracias a todos por escuchar y ver este episodio. Gracias y hasta la próxima. Chao.